1, 2, 3, 4, prueba de sonido. Estamos probando sonido. 1, 2, 3, 4. Buenas tardes. Comenzamos esta rueda de prensa con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Junto a él van a comparecer el director general del Inserso, Luis Barriga, la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, el director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Gabriel González Bueno. El secretario de Estado va a hacer una primera valoración sobre lo tratado y aprobado hoy en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia que se ha celebrado hoy. Los directores y directoras generales resolverán cualquier cuestión técnica relativa a derechos sociales y van a responder a las preguntas de los medios de comunicación a través del sistema telemático que venimos habilitando. Comenzamos, por tanto. Adelante, secretario. Buenas tardes. Como es sabido, hoy hemos tenido una reunión del Consejo Territorial con todas las comunidades autónomas, de servicios sociales, para tratar el reparto de los fondos que corresponde a los planes aprobados por este Gobierno en las últimas semanas. Como es sabido, se ha aprobado un fondo extraordinario de 300 millones de euros para reforzar los servicios sociales de todo el país, y esta mañana en el Consejo Territorial de las Comunidades Autónomas hemos precisamente debatido y acordado dicho reparto de fondos. Hemos también acordado la flexibilización en las cualificaciones del personal que ha de ser contratado para reforzar los servicios sociales, precisamente para facilitar que, igual que se ha hecho con el personal sanitario, puedan reforzarse las contrataciones del personal de servicios sociales. Asimismo, hemos acordado con todas las comunidades autónomas que los trabajadores y las trabajadoras de los servicios sociales pasen a tener la consideración de servicios esenciales, de forma que los servicios que prestan puedan garantizarse al conjunto de la población y, en particular, a la población más desfavorecida. Me gustaría destacar aquí la enorme colaboración entre las distintas instituciones, la enorme colaboración con todas y cada una de las comunidades autónomas en el desarrollo del Consejo Territorial para los cometidos que teníamos, para flexibilizar las cualificaciones de personal, pero también para aprobar el reparto de los fondos que el Consejo de Ministros tiene que tratar el próximo martes. Finalmente, me gustaría también hacer desde aquí, dar las gracias y hacer un agradecimiento público a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores que estos días trabajan en primera línea de frente en los servicios sociales de todo el país, de todas las comunidades autónomas y de todos los ayuntamientos. Sabemos que se están dejando la piel, sabemos que están trabajando duro y en condiciones muy difíciles, y este Ministerio va a hacer todo lo posible para que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles y para que los usuarios y las usuarias que reciben esos servicios puedan recibirlos también en las mejores condiciones posibles. Gracias, secretario de Estado. Vamos a comenzar con el turno de preguntas, precisamente dirigidas al secretario de Estado de Derechos Sociales. Comenzamos con Jesús Travieso, de La Información. ¿Hay prevista alguna intervención de la vicepresidencia por la gestión de la Comunidad de Madrid sobre los menores con becas comedor? ¿Qué valoración le merecen los menús que están sirviendo empresas como Telepizza o Rodilla? Como es sabido, este Ministerio ha impulsado y el Gobierno de este país ha aprobado un fondo extraordinario con 25 millones de euros para garantizar precisamente que se siguen prestando las ayudas de becas comedor en todos aquellos municipios, diputaciones provinciales y comunidades autónomas que las tenían hasta este momento otorgadas. No voy a entrar en este momento en valorar ninguna iniciativa en particular de ninguna de las instituciones. En todo caso, creo que a nadie se le escapa que debemos de garantizar que la calidad nutricional de los productos que se ofrece sea la apropiada para nuestras niñas y nuestros niños. Pregunta de Ana Rodrigo, de la agencia EFE. ¿Se ha establecido un criterio único y de mínimos exigibles de atención a mayores y personas con discapacidad para que sea la misma en todas las comunidades autónomas la cobertura de la atención, o queda a criterio de cada comunidad autónoma? Este Ministerio, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, ya emitió el pasado día 5 una serie de recomendaciones para el conjunto de las comunidades autónomas. Es más, hoy mismo se ha aprobado, se ha cursado una orden del propio Ministerio de Sanidad en donde se especifican no ya recomendaciones, sino instrucciones para el conjunto de las comunidades autónomas, para el conjunto de los ayuntamientos del país, para las residencias de mayores, para las residencias de personas con discapacidad y para las residencias de
de personas en dependencia que son de obligado cumplimiento. Continúa Ana Rodrigo, de la agencia EFE. ¿Qué medidas se han aprobado de apoyo a las familias? ¿Se ha avanzado hacia la renta mínima garantizada o hacia algún otro tipo de ayuda económica? Sí, he sabido también que este Gobierno, en su último Consejo de Ministros, desarrolló y aprobó una serie de medidas muy importantes. Hemos creado un fondo social extraordinario con 300 millones de euros para que las comunidades autónomas, en colaboración con los ayuntamientos, puedan reforzar los servicios sociales de todo el país. Hemos habilitado, a través de una flexibilización de la regla de gasto, a que los ayuntamientos puedan disponer de 300 millones de euros de sus propios superávits, precisamente para gastar en materia de gasto social, es decir, para reforzar estos servicios sociales también. He mencionado el programa de becas comedor que se ha puesto en marcha recientemente, pero además este Ministerio y el conjunto del Gobierno ha trabajado también con intensidad en otras medidas que pensamos que van a ayudar a que no sean las familias las que soporten el peso de esta situación, de esta crisis que estamos atravesando en este momento. Me refiero, por ejemplo, a la puesta en marcha de los ERTEs con carácter inmediato o a las moratorias en las hipotecas para aquellos hogares que sufran vulnerabilidad sobrevenida. Asimismo, este Gobierno, en el Real Decreto que aprobó en el pasado Consejo de Ministros, garantizará que no haya cortes de suministros básicos a aquellas familias que entren en situación de vulnerabilidad. Seguimos con más preguntas. Laura Ramírez, de Europa Press. Las ONG que atienden a personas vulnerables han solicitado también material de protección para sus trabajadores y voluntarios. ¿Se lo van a facilitar? Y sobre las residencias de mayores, ¿para cuándo prevén que puedan estar medicalizadas todas las residencias en España? Bueno, nosotros estamos a las órdenes de Sanidad en este sentido y me consta que el Ministerio de Sanidad está trabajando en una rápida medicalización de las residencias de mayores que a medida que se van detectando situaciones de necesidad se van a ir produciendo en los próximos días. Mariano Alonso, Libertad Digital. Ayer el vicepresidente Iglesias dijo que las medidas adoptadas el martes por el Consejo de Ministros no son el punto final. ¿Quiere decir eso que, a su juicio, son aún insuficientes? ¿Cuánto y en qué habría que emplear más recursos? Las medidas que adoptó este Gobierno en el pasado Consejo de Ministros son un primer paso. Son un primer paso que señalan, además, un cambio de rumbo muy importante respecto a cómo se han gestionado en este país crisis en el pasado. Son un primer paso y eso quiere decir que, si es necesario, se adoptarán medidas en las semanas siguientes. El objetivo es claro. Debemos construir un escudo social para el conjunto de las familias de este país que no haga que sean precisamente la mayoría social o, en el caso de las familias más desfavorecidas, las que se puedan ver golpeadas por la situación no solo de la crisis asociada al coronavirus, sino también de la crisis económica y social. Y, por lo tanto, nosotros tenemos la intención no solo de desarrollar las medidas que se han aprobado, sino, desde luego, de legislar nuevas medidas que acaben de proteger a aquellas familias que puedan verse en una situación de vulnerabilidad en las próximas semanas. Karina Verdú, de Antena 3 Noticias, se interesa por la violencia machista. ¿Cómo se pueden proteger a aquellas mujeres que tienen que estar confinadas con sus agresores? Me consta que el Ministerio de Igualdad está trabajando en una propuesta en este sentido. No me corresponde a mí anunciar los detalles de dicha propuesta, pero me consta que el Ministerio de Igualdad es consciente de la situación y trabaja en este momento una propuesta en este sentido. Iván Gil, del Confidencial. ¿Se considera suficiente la partida de 600 millones de euros del plan de choque para reforzar la atención social a los colectivos vulnerables? ¿Se baraja incrementarlo? ¿Se valora la posibilidad de crear una renta mínima vital? Bueno, quiero destacar de nuevo que este Gobierno, por primera vez, y a diferencia de otras crisis, ha empezado a gestionar la crisis reforzando los servicios sociales y priorizando la vulnerabilidad social de aquellas familias que se puedan ver más golpeadas por la situación actual. Y, por lo tanto, nuestro compromiso es total en este sentido. Hemos empezado implementando un paquete de ayuda de 600 millones de euros en materia de servicios sociales por la vía del fondo de contingencia del que he mencionado anteriormente, pero también a través de la flexibilización de la regla de gasto para los ayuntamientos y, desde luego, seguiremos trabajando con nuevas medidas en este sentido si es necesario. El Fondo Social que hemos aprobado permite que las propias comunidades autónomas
refuercen los programas de rentas mínimas que en estos momentos tienen. Y así, de hecho, lo hemos tratado hoy, lo hemos hablado hoy en el Consejo Territorial con las comunidades autónomas que han recibido de forma favorable la puesta en marcha de este fondo extraordinario de carácter social. Más preguntas para el secretario de Estado, en este caso de Marta Borraz, del diario.es. Las familias monoparentales son uno de los colectivos más vulnerables. La prestación para que las personas que no tienen acceso al teletrabajo puedan cuidar es una de sus demandas. ¿Prevé el Gobierno algún tipo de ayuda económica específica para ellas? Me consta que el Ministerio de Seguridad Social trabaja en este momento en una propuesta de prestación precisamente para facilitar el cuidado de aquellas familias que tienen que estar en este momento en casa cuidando de sus niñas y de sus niños, y desde luego desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 vamos a colaborar y a trabajar con ellos, igual que con el conjunto de ministerios de este Gobierno, para impulsar esa medida. Pregunta de María Sosa, del País. ¿Cuántas personas están afectadas por coronavirus o han fallecido por esta causa en residencias en España? ¿O cuándo se va a conocer este dato? Los datos de las personas que desgraciadamente están falleciendo o puedan fallecer en las residencias de mayores no nos llegan directamente al Ministerio de Derechos Sociales, son datos que las residencias remiten a sus respectivas consejerías de Sanidad y, por lo tanto, es Sanidad quien debe de informar, como de hecho está puntualmente haciendo, de las personas fallecidas y, en particular, de las que puedan fallecer en las residencias de mayores. Continúa la periodista del País. ¿Cuándo se van a repartir los equipos de protección entre trabajadores de servicios sociales, especialmente residencias y ayuda a domicilio? ¿Y por qué hemos llegado a esta situación en las residencias? ¿Ha habido falta de previsión? De hecho, este ha sido quizá uno de los temas a los que hemos dedicado más atención hoy en el Consejo Territorial con las comunidades autónomas. Lógicamente, todas las comunidades y todas las instituciones estamos preocupadas por este reparto de los EPIs. Aquí, de nuevo, indicar que estamos a las órdenes y al servicio de Sanidad, tan pronto como Sanidad sea capaz de trasladar a todas las comunidades autónomas dichas EPIs. Los servicios sociales se pondrán entre las prioridades para el reparto de estos equipos de protección individual y las residencias de personas mayores entre ellos. Y una última pregunta para el secretario de Estado, la formula Erika Montañés de ABC. ¿Se está garantizando todo el material y protección para personas dependientes, asistentes, auxiliares y el resto de colectivos vulnerables? Como acabo de decir, hemos tenido reuniones en los últimos días con los responsables del Ministerio de Sanidad para trasladarles, y creo que aquí tenemos es evidente un acuerdo, la importancia de los servicios sociales. La importancia de los servicios sociales porque no solo son servicios que deben de prestarse en las mejores condiciones posibles, sino porque los usuarios tienen todo el derecho a recibirlos en condiciones favorables y, por lo tanto, creo que todos somos conscientes en este momento que los equipos de protección individual se pondrán como prioridad al servicio de los servicios sociales tan pronto como lleguen a las comunidades autónomas y estén disponibles en las comunidades autónomas. Bueno, pues hasta aquí el turno de preguntas al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Gracias. Muchas gracias. Vamos a proseguir con esta comparecencia, tomando las oportunas medidas de higiene y seguridad. Y a continuación será el turno de Luis Barriga, director general del Inserso. Buenas tardes, director. La primera pregunta la formula María José Pintor, de Diario 16. ¿Cómo y cuándo empiezan los centros del Inserso desde los CRMF, desde los centros de recuperación de personas con discapacidad física, hasta los centros de referencia como el de Alzheimer? ¿Cuándo se ponen a disposición de la sanidad pública en la lucha contra el coronavirus? Bien, buenas tardes. Desde ya inicios de la semana pasada estuvimos barajando la posibilidad de la utilización de algunos de los centros que tiene el Inserso en su red repartida por toda España. Esos centros iban a quedar vacíos, digamos, porque bien realizan actividades de día o bien semanales, pero las personas que los ocupan podían trasladarse a sus hogares. Y desde ese mismo instante empezamos a poner a disposición de las autoridades sanitarias la posibilidad de utilizarlos con intención de atender a las personas que el sistema sanitario determinase. En ese sentido, hay que decir que ya hace bastantes días se cedió al Hospital de la Paz el CEADAC, que es el Centro de Atención a Daño Cerebral, del cual se dispone en Madrid,
Tengo además que aplaudir al personal de todo el centro, que ya estaba desplazado a sus hogares y fue movilizado de inmediato y sin absolutamente ninguna baja. Todas las personas se han puesto a disposición para trabajar ahí, y eso está absolutamente en marcha, y creo que es mañana o pasado cuando ya puede empezar a trabajar. Y esta misma mañana, por ejemplo, hemos acordado con el Principado de Asturias la cesión del centro que estaba pendiente de apertura en la zona de Langreo, en Barros, un centro también de atención a daño neuronal que tiene a disposición 60 camas del sistema público. También querría decir a este respecto que no se trata de solidaridad de una entidad como el Inserso o de otras. Hay otras muchas. Desde hace ya también una semana estamos recabando información de camas disponibles para poner a disposición del sistema sanitario por toda la geografía. Ahora mismo tenemos recabadas instalaciones, dentro de más de 1.000 instalaciones, unas 23.000 camas que estarían ya listas a disposición en toda la geografía española, y con un potencial de instalación de camas de más de 50.000. Y esto es gracias también a la activación rápida y a la organización y solidaridad de todas las comunidades autónomas, entidades locales y entidades del tercer sector, que han puesto a disposición equipamientos que tienen disponibles para este fin. Pregunta de Ana Rodrigo, de la agencia EFE, también para Luis Barriga. Los médicos han pedido que se haga el test PCR a todo el personal sanitario sospechoso. ¿Se han planeado también hacerlo a los trabajadores de los centros residenciales? Bueno, como comentó el secretario de Estado, este es uno de los asuntos que más se han debatido, o de los que más hemos hablado esta mañana en este Consejo Territorial. Efectivamente, somos todos plenamente conscientes de que en este momento hay dos necesidades materiales básicas en todos los centros de atención a personas mayores, personas con discapacidad, etcétera, todos los centros residenciales. Una es la cuestión de los famosos equipos de protección, los EPIs, y otra es la cuestión de las PCR, las pruebas que habría que hacer al personal y a las personas para saber si están infectadas. A este respecto, estamos barajando distintas posibilidades, desde luego, para implantar la necesidad de que se hagan pruebas vía PCR con todo el personal que está prestando atención en los servicios sociales. Y nos parece absolutamente esencial y fundamental, porque es un personal que está prestando servicios inexcusables de atención a personas y que necesitamos saber cuál es su estado de salud en todo momento, al igual que el estado de salud de las personas a las que atienden. En todo caso, lo que ahora mismo, como comentó el secretario de Estado, no podemos plantear son tiempos exactos en los cuales va a estar disponible esto, pero desde luego que por supuesto que se baraja. Pregunta ahora de la periodista de La Vanguardia, Celeste López. ¿Cuántos profesionales de residencias están de baja o aislados? ¿Cómo se están cubriendo esas bajas? ¿Están los mayores asistidos realmente en esta crisis? Bien, en este sentido sí me gustaría lanzar un mensaje dentro de la extrema gravedad de la situación, también de tranquilidad. El sector residencial en España, el sector de la ayuda a domicilio, etcétera, son sectores en los que hay una alta profesionalidad. Y hay en estos momentos muchísimas profesionales que están trabajando no sin riesgo en estos dispositivos. Desconocemos efectivamente estos datos de cuántas bajas, etcétera, pero sí tenemos que hacer un llamamiento a todos esos profesionales para que continúen al pie del cañón a pesar de la inmensa dificultad que hay en este momento. Estamos a toda velocidad intentando y procurando que desde luego se comprenda y puedan acceder a equipos de protección, pero hasta que ese momento llegue, y entiendo la angustia, entiendo la agonía, hasta que ese momento llegue van a estar y tienen que estar al pie del cañón. También se está barajando en ese sentido alguna medida relacionada con el estatus del personal de servicios sociales en general, de las residencias y de la ayuda a domicilio en particular, en el sentido de que sean considerados un personal, que lo son, absolutamente esencial, y también barajando posibilidades de movilización de personal, especialmente para atención en estos centros, en los cuales las personas que están ahí atendidas de ninguna manera podrían quedar desatendidas. Y una última batería de preguntas de Belén Carreño, de Reuters, que vamos a dividirlas. ¿Cuántas personas han fallecido en residencias de mayores? ¿Cuándo se les va a enviar los EPIs, los equipos de protección?
Bien, insisto, en cuanto al asunto de fallecimientos o cualquier otro tipo de dato epidemiológico de esa naturaleza, sería el Ministerio de Sanidad al que hay que dirigirse. No son datos que se estén manejando en derechos sociales, en el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030. Con respecto a los EPIs, ya hemos planteado reiteradas veces que bueno, se está en ello. Ahora sí es sector prioritario. Se entiende perfectamente que es imprescindible que empiecen a llegar y también habrá que graduar, y en ese sentido las comunidades autónomas ya están trabajando también en recabar la información para graduar cuáles son las urgencias de traslado en el momento en el que estén los equipos, porque no es lo mismo en un dispositivo, en una residencia, en el cual haya zonas de aislamiento y ahí el consumo de este tipo de equipos es más alto que en una residencia, que hay muchísimas en España. O sea, no debemos pensar que en todas las residencias ahora mismo existe problema de contagio, ni muchísimo menos, y que no es lo mismo el tipo de consumo que tienen en una instalación o en otra. Sigue la periodista de Reuters. Aunque los centros estén gestionados de forma privada, ¿quién tiene la obligación de proveer al centro con el material adecuado? Los trabajadores dicen que la Administración ha actuado tarde y que se han olvidado de los centros. ¿Qué opinan? Bien, no me corresponde a mí lanzar opiniones o dar opiniones a este respecto. Desde luego que de todo esto tendremos que sacar lecciones aprendidas, ¿no? Y en todo caso tengo que insistir de nuevo en que el ámbito residencial está muy profesionalizado, es potente, ya tenía protocolos de actuación en situaciones epidemiológicas víricas, como es cada año la gripe estacional. Existían protocolos y existen protocolos y se han aplicado. Otra cosa es que esta infección es tremenda por alta contagiosidad y además se contagia por caricias, que es algo que en el caso de las personas mayores y de otras personas, digamos, vulnerables, pues es un asunto especialmente gravoso, ¿no? Pero y respecto a lo de lo público y lo privado, no estamos en ese momento. No podemos entrar ahora en un debate de si se atiende a unos o a otros. Cualquier centro, sea público o privado, tiene que tener las máximas garantías y condiciones para atender a las personas que hay ahí dentro. Ahora mismo no se trata de quién financia qué, es un esfuerzo colectivo en el que tiene que estar toda la ciudadanía y todas las administraciones implicadas y todas las organizaciones y empresas. Y por último, ¿cuál es el plan a partir de ahora para frenar la propagación en las residencias? ¿Intervendrá el Ejército? Bueno, es otra de las cuestiones que esta mañana se ha estado barajando y se están estudiando distintas y diversas posibilidades, que tendrán que tener seguramente una adaptación territorial. En cada uno de los territorios ahora mismo la situación es distinta y en cada uno de ellos habrá que adoptar las decisiones. Sí que es cierto que ya un primer avance de la Orden Ministerial de Sanidad, por ejemplo, relativa a la actuación en casos de positivo en residencias, es un buen estándar para que todos empecemos o se empiece a actuar en todo el territorio con mismos protocolos, y esa orden contiene también algo muy importante, y es que el sistema sanitario español, la sanidad pública, tiene que atender a todos los centros, independientemente de su titularidad pública o privada, porque las personas que allí están son también personas que tienen derecho a esa atención independientemente de la titularidad del centro. Entonces, desde ese punto de vista sí se están barajando y poniendo ya en funcionamiento determinadas alternativas que permitan que el trabajo en los centros que están desarrollando cuidadoras, enfermeros, etcétera, enfermeras, que el trabajo sea más seguro y que el bienestar de estas personas y su seguridad pueda mejorarse paulatinamente con los días, ¿no? Ahora bien, estamos todavía en una situación crítica en la que todos tenemos que arrimar el hombro. Gracias, Luis Barriga, director general del Inserso. Completamos con esta pregunta el bloque dirigido al director del Inserso y proseguimos, en este caso, con el director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Vamos a continuar con la intervención de Gabriel González Bueno. Buenas tardes, director. Pregunta que formula Clara Bernal, de Europa Press. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pidió a la UME su apoyo ante el incremento de menores extranjeros no acompañados que, según dijo, el Gobierno central les está enviando. ¿A qué se debe la derivación a Madrid? ¿Desde dónde? ¿Están garantizadas medidas sanitarias
y seguridad en los centros de primera acogida de estos niños? Bueno, hay que decir que desconocemos a qué se refiere la Comunidad de Madrid con esta derivación. Si nos atenemos a los datos, hay que ser concreto. Madrid está lejos en el número de niños y niñas migrantes no acompañados respecto a otras comunidades, tanto en el número de niños como en la proporción de niños respecto a la población de la comunidad autónoma. Es un octavo que en Andalucía o la cuarta parte que en Cataluña. Pero yo sí que quería decir que es que nosotros desde esta posición estamos pensando en estas medidas mucho en los niños y las niñas y especialmente en los niños y niñas más vulnerables. Y precisamente estos recursos adicionales que se han comentado para las comunidades autónomas pueden ir también a garantizar esas medidas de protección de muchos niños y niñas, pero especialmente de estos niños y niñas migrantes no acompañados que tan vulnerables son en estas circunstancias. Pues hasta aquí las preguntas para el director general de Infancia. Gracias. Queremos aprovechar también la presencia del director general de las políticas de discapacidad, de Jesús Celada, para trasladarle una de las principales inquietudes entre los periodistas y la ciudadanía estos días, que tiene que ver con los supuestos para poder salir a la calle, para poder pasear. Así es que esperamos a que pueda subir. Director general, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le queremos preguntar por esa inquietud, por la posibilidad de que las personas con alguna discapacidad puedan salir a la calle a pasear. Pues efectivamente hemos vivido unos días un tanto cargados de incertidumbre, especialmente en las familias con hijos y con hijas con discapacidad que en muchos casos provocaba un comportamiento grave especialmente cuando estaban confinados en espacios cerrados durante muchas horas. Anteriormente estas personas se dirigían a centros de día para recibir algún tipo de terapia y hoy esas terapias no queda otra que es dar un paseo por los espacios y vías públicas, ¿no? Las familias con estos hijos han estado estos días dando paseos y caminando por la calle. En algunos casos han sido sancionados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos han llegado muchas reclamaciones y muchas quejas de las entidades sociales, especialmente de las relacionadas con el sector del autismo y de las personas con Asperger. Y el Real Decreto 463, aprobado el pasado día 14 de marzo, no contemplaba esta posibilidad. Posteriormente, la modificación del día 17 sí que habría cierta interpretación a que estas familias pudieran dar estas terapias alternativas y al final hemos conseguido a día de hoy aprobar una instrucción de sanidad con el impulso de esta vicepresidencia y de esta Secretaría de Estado que por fin deja claro que familias con hijos e hijas con discapacidad puedan salir a dar estos paseos de carácter terapéutico. Sí me gustaría dejar claro dos cosas, ¿no? Y es que llegue el mensaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estas terapias temporales están permitidas y por lo tanto no tienen que ser sancionadas. Y lo segundo es un mensaje que tenemos que trasladar desde esta Secretaría de Estado a las familias, que esto es algo excepcional. Es excepcional porque es prioritario quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. Pues gracias a Jesús Celada y vamos a completar las comparecencias con la directora general de Diversidad Familiar y de Servicios Sociales, con Patricia Bezunartea, para responder también a otra de las cuestiones que están en la opinión pública y que están acaparando también la inquietud y las preguntas de los medios de comunicación, en este caso que tienen que ver con las personas sin hogar. Patricia Bezunartea, buenas tardes. La pregunta la formula Luis Miguel Ramón García, del diario Palmero. Le gustaría saber cómo está en estos momentos la situación en lo que se refiere a personas sin hogar, dónde se les está atendiendo y si hay algún caso positivo. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría decir que desde la Secretaría de Estado se es muy consciente de la vulnerabilidad a la que sufre, que padece esta población, que está siendo una preocupación desde el primer momento y, en este caso, agravada desde el inicio del periodo de confinamiento. Como ya ha dicho el secretario de Estado, no contamos con datos epidemiológicos. Esto es un dato que tiene en este momento Sanidad. No contamos con información sobre personas afectadas, con lo cual tampoco para esta población específica. Se está atendiendo a esta población básicamente a través de las redes de atención ya existentes en comunidades autónomas, ayuntamientos y
y en entidades sociales, y se está reforzando a través de servicios nuevos, de nueva creación o de ampliación de los ya existentes que se están poniendo en marcha en estos momentos debido a esta situación. Además, aprovecho también para recordar 3 iniciativas que desde la Secretaría de Estado se han puesto en marcha para atender de la mejor manera posible a esta población de personas sin hogar. La primera es un documento de recomendaciones de actuación ante la crisis para responsables públicos y gestores directos de servicios sociales y atención a personas sin hogar. El segundo es la posibilidad de que el Fondo Extraordinario de 600 millones pueda atender también situaciones relacionadas con esta población. Y, por último, la posibilidad de activar el apoyo del Ejército a demanda de los ayuntamientos a través de sus comunidades autónomas ante cualquier necesidad que tengan que no puedan abordar directamente, cuestión esta que ya se está atendiendo. Pues con esta respuesta damos por concluida esta comparecencia. Muchas gracias y buenas tardes.